y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú, no hay un sustituto a ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, yeah, no hay nadie como tú, y nadie más que tú. Me importas tú, con Paco Carbonell. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy, si me lo permiten, señoras y señores, quiero decirles algo. Hemos recibido tanto interés y tantas preguntas. La verdad que es complejo el tema de la columna, porque la mayoría de preguntas son de lumbalgia, otras son más profundas, y créanme que no es fácil seleccionar entre tantas preguntas y poder... hemos hecho una breve selección. Yo no sé qué si les ruego que para el próximo programa maticen más las preguntas sobre lo que quieren, porque es muy amplio lo que nos tiene que el tema que vamos a abordar hoy. Y dicho esto, para mí es un placer darles la bienvenida y darles a todas y todos ustedes las gracias por confiar una vez más con nosotros. Este es un programa hecho por mayores y para mayores. Y creo que lo mejor de todo es que ustedes sepan que nosotros no les vamos a fallar. Y saben que una vez al mes, pues tenemos que agradecerle mucho a Juanma que esté aquí con nosotros. Él es médico traumatólogo con una destacada trayectoria en el diagnóstico y el tratamiento de patología de columna. Él va a hablar. Y antes de sentarnos lo decíamos, a ver de qué hablamos o qué enfocamos hoy. Dicho todo esto, vamos a comenzar, y lo que sí les ruego es que tengan paciencia, y si no les hemos contestado la pregunta es porque hemos seleccionado muy pocas, porque era imposible, y esto dura 55 minutos, ni un segundo más, con lo cual es difícil. Yo no sé, Pepi, seguro que tú vienes con la mente preparada para decirle a Juanma más de una cosa. Preparada para escuchar toda la información muy interesante que nos va a proporcionar Juanma, y por supuesto hacerle muchas preguntas, y que las que queden por hacer, pues que va a haber otro programa para que la hagamos. Seguro. Juanma, primero darte las gracias por estar una vez al mes aquí, y la verdad es que cada vez estoy más sorprendido de la gente, las ganas que tiene de preguntarte cosas. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Pepi, y a vosotras. Sí, la verdad es que yo recibo también mucho el cariño, incluso en la consulta, por WhatsApp, conocidos, amigos, y ya pacientes en la consulta me agradecen y me preguntan cuándo va a ser el próximo programa. Así que estoy totalmente agradecido a todo ello. Le animo a que sigan compartiendo. Me alegra mucho que me manifiesten pues que les sirve, ¿no? Que les sirve este programa, este ratito que pasamos juntos, y que aunque sean 55 minutos y es poco, menos tiempo tengo de explicar estas cosas en una consulta. Así que nada, aprovechenlo. Yo de verdad que estoy encantado de estar aquí todos los meses. Me gusta mucho esto, ayudar, me gusta comunicar, y nada, ya está, aquí estoy para lo que necesitéis. Tema complejo el de hoy, Sí. Muy complejo. Vamos a tener que hacer más. Nos hemos metido en un jardín. La verdad que sí. Como siempre, darle las gracias a alguien que sin ella, pues yo muchas veces, yo lo digo públicamente, al final me voy a tener que hacer socio de la asociación, porque el doctor Marañón me han dado mucho cariño a este programa, hemos hecho muchas cosas, y la verdad que su presidenta una vez más está aquí, y la meto en esto embolado, y a lo mejor a ella no le duele la columna para nada,
Que no sé si es así, Paqui, Hola, bienvenida. buenas tardes. No, a mí no me duele. Lo que pasa es que yo, el programa que estuvimos, que nos conocimos, Juanma, buenas tardes, pues resulta que yo lo compartí a todos nuestros grupos y traigo a Ana Aragón, que ella es que le gustó mucho el programa, ella sí que padece de... Entonces, había otra señora que quería venir, pero pasa que ha puesto malilla. Digo, bueno, pues yo estaré allí para escuchar, porque a mí, gracias a la providencia, no me duele la columna. Qué bien, qué suerte. Ana, bienvenida a la radio. Hola, buenas tardes. Bueno, Encantada de estar aquí con ustedes. vas a tener tiempo de preguntarle a Juanma lo que quieras. Pues yo tengo osteoporosis porque me hicieron una esterectomía total y de ahí he ido, y además mi trabajo ha sido en la cocina de mucho esfuerzo y estoy bastante fastidiada. Tengo 2 vértebras fracturadas que me hicieron prueba el año pasado. Mi doctora, bueno, la reumatóloga que me está llevando en el CARE, pues ahora hace pocos días he estado y me ha mandado a medicina interna en el Hospital Civil, no sé, en el hospital de día, yo no sé lo que me van, porque me está poniendo unas inyecciones pinchadas en la barriga y me ha dicho, ahora ya lo vamos a dejar este año, y me ha dado cita para el año que viene, porque dice que tengo muchísimo... Vamos, aquí tengo el papel de las vértebras que tengo y las cosas que... Y tratamiento, pues, paracetamol alternado con nolotil, y hago el ejercicio que puedo, y hay días que es que no puedo, porque es que ahora el otro día tengo que cuidar a mi madre, que tiene 98 años, y entonces me tengo que ir al pueblo, y, en fin, la tarea. Bueno. Y... Pues bienvenida. Hemos empezado, creo, por el final. Por el final, sí. Por las preguntas. Bueno, yo qué sé. No. A lo mejor me he enrollado mucho. No, para nada. Lo que pasa es que no hemos ido a una causa muy concreta. Claro. Yo, para que los oyentes sepan de qué vamos a hablar, la lumbalgia, ¿vale? Vamos a centrarnos en la parte baja del dolor. Pues ahí es donde tengo yo. Pues también. lo que vamos a explicar un poco qué es la lumbalgia, ¿no? La lumbalgia es el dolor lumbar, y quien padece un dolor lumbar, desafortunadamente, no es alguien especial. ¿Por qué? Porque la lumbalgia o el dolor lumbar lo padece, o lo ha padecido, o lo padece, o lo padecerá el 80% de la población. Es decir, de los que estamos aquí sentados, menos una, que creo que no le duele la espalda, el resto o nos ha dolido, o nos duele, o nos dolerá. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de personas nos duele la espalda. Eso es algo fisiológico, bueno, fisiológico tampoco, pero es algo que está muy asociado a nuestros, a nuestros hábitos. Nosotros, pues, lo explicábamos en el anterior programa, ¿no? Antes íbamos a cuatro patas, 4 apoyos. Un buen día, pues, un homínido decidió ponerse en pie y empezó, a cargar la zona más baja, ¿no? Entonces reposa la mayor parte del cuerpo en la parte más baja de la columna, y por eso tiende a sobrecargarse más. Cuando hablamos de lumbalgia, siempre lo que vamos buscando son posibles causas, y que entre estas causas, qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer. Las causas más frecuentes, no las enfermedades más frecuentes que causan dolor de espalda, como puede ser la osteoporosis o una fractura vertebral, sino las causas más frecuentes de lumbalgia, pues son la sobrecarga mecánica, es decir, pacientes o personas que cogen mucho peso. Por ejemplo, tú nos indicabas que cuidas a tu madre, eso es algo que empezamos a ver, o sea, es decir, personas que no son jóvenes, tampoco muy mayores, pero es verdad que cada vez por la supervivencia tenemos que hacernos cargo de personas más mayores, y eso es una sobrecarga, Muchas veces nos preguntamos quién cuida al cuidador, ¿vale? Traumatismo no, esfuerzo repetitivo, es decir, aunque no sea una gran carga, hacer muchas veces la misma cosa nos acaba desgastando, ¿vale? Esto, por ejemplo, pongo el ejemplo, agricultores o trabajadores de la construcción hacen esfuerzos de forma reiterativa con grandes pesos. Eso también tienen mayor probabilidad de padecer lumbalgia. Y, por supuesto, una sobrecarga que se da cada vez más es el sobrepeso, es decir, personas que tienen sobrepeso tienen en el cuerpo un peso mayor al que normalmente deben, con lo cual eso le hace que sobrecargue
En cuanto al estilo de vida, el sedentarismo, personas que son sedentarias, que trabajamos mucho tiempo sentados, lo que hacemos es debilitar nuestra columna. Trabaje o no trabaje, el sedentarismo se asocia a mayor número de lumbalgias por año y más intensa. Y por último, una mala postura. No cuidar nuestra postura, no cuidar nuestra espalda, nos predispone a padecer lumbalgia. Esto es un poquito así el contexto. En este caso, ya que estás hablando, siempre te traes cosas para explicarnos, y yo de todo lo que tiene ahí me llama mucho la atención, no solamente la columna, sino también esos tornillos que tiene ahí. A ver, cuéntanos algo, ¿no? Bueno, estas son las cirugías que hacemos, las cirugías de columna, que son muy llamativas, y en lo que utilizamos estos dispositivos, pero si queréis empezamos explicando un poquito lo que es el modelo anatómico, sí, claro. Y vemos, porque claro, bueno, estos son los implantes que utilizamos en cirugía, o uno de los implantes que utilizamos en cirugía de columna. Yo veo los tornillos y me mareo. A mí me pone nerviosa eso. Yo estoy operada de juanete, el primer tornillo empezó a salir, me lo tuvieron que quitar, pues qué dolor, 2 que tenía, y ahora ya, a la segunda vez, pues yo me opero otra vez, y lo tengo ahí que se nota mucho. Que se nota el juanetillo. Se nota el tornillo. Claro. Bueno, mira, le voy a explicar un poquito a la audiencia, ¿no? Esto es una columna vertebral. Lo que pasa es que me lo traigo con la pelvis porque no se podía despegar. Tiene unos tornillos y no se podía despegar. Está muy bien. ¿Vale? Para que entendamos un poquito qué es la columna, ¿vale? Esto sería, digamos, la columna vertebral de todo, la columna vertebral lumbar, la parte baja, ¿de acuerdo? Y cada una de estas piececitas es una vértebra. Esta vértebra pues tiene su cuerpo, digamos, y sus partes articulares, las más pequeñitas aquí, ¿vale? Y por aquí, por este agujerito de dentro, va lo que es la médula, que ya a nivel lumbar, hasta L1, L2 puede ver, pero el resto ya son nerviositos, ¿vale? Y estas esponjitas que hay aquí, digamos, sería el disco, ¿vale? Pues de todas estas estructuras, cuando se lesionan, pueden doler de una manera u otra. Y si queréis podemos hablar de distintos tipos de patologías, es decir, en la columna hay muchísimas cosas, muchísimas estructuras que pueden causar dolor. ¿Qué ocurre? Que las personas o la población general, cuando tiene una lumbalgia, se alarma y parece que hay algo importante, pero la mayoría de las lumbalgias no responden a una lesión específica de esto, y no se trata, ni mucho menos, con pruebas o con técnicas muy específicas, es decir, cirugía ni mucho menos, gracias a Dios, porque claro, con toda la prevalencia que tiene la lumbalgia, si tuviéramos que operar la mayoría, no habría ser humano que no pasara por manos de un traumatólogo por una cirugía. Y afortunadamente son los mínimos, ¿de acuerdo? De los pacientes que vemos todos los días en consulta, muy poquito, menos de a lo mejor uno de cada 1000 se acaba operando, porque tiene una patología estructural, ¿vale? Hoy, si queréis, podemos explicar para que la población y los oyentes sepáis cuándo el dolor que padezco de espalda es preocupante, porque la mayor parte de las veces el dolor de espalda, aunque sea doloroso, no va a ser preocupante desde el punto de vista médico, es decir, no va a requerir una atención especializada. El médico de cabecera, con analgesia y con ciertas terapias, puede tratar un dolor de espalda, no hace falta ir al especialista. ¿Vale? Vale, perfecto, porque eso lo tenemos claro. A ver, tan claro como que creo que es hora de... Ahora puedes recibir información útil para personas mayores en Andalucía en tu WhatsApp, de forma totalmente gratuita. Envía por WhatsApp las palabras alta mayores al número de teléfono 656 60 85 14, 656 60 85 14. Almacenaremos tus datos y podrás darte de baja cuando quieras, tal y como prevé la legislación española. Esta es una iniciativa de la plataforma de comunicación Color Comunitaria. De todas maneras, volviendo a lo que tú estabas comentando, podemos decir que es difícil saber si ese dolor que tenemos en la espalda es algo serio, ¿no? No es fácil, ¿no? ¿O es fácil? Hoy va a quedar más fácil. Hoy mi objetivo, me he preparado el programa para que los que nos estáis oyendo o nos estáis viendo por YouTube, sepáis cuando tenéis una lumbalgia si requiere una atención especializada
o simplemente una lumbalgia como una lumbalgia simple, mecánica, como podemos padecer el 80% de la población. O sea, mi objetivo, yo de verdad he preparado este programa con muchísimo... O sea, cada programa lo preparo con más cariño. Y yo creo que nos vamos a llevar algún... Pero, Juanma, ¿hay alguna señal que la gente que nos esté viendo, que nos esté oyendo, pueda identificar dónde está el peligro? Vamos a verlo. Si quieres, lo vemos, ¿vale? Bueno, pues lo que decíamos, ¿vale? La mayor parte de los dolores lumbares, ¿vale?, no vienen de estructuras de la columna lumbar. Es decir, cuando hablamos de columna lumbar hablamos de la vértebra, el disco y las raíces nerviosas. La mayor parte de los dolores lumbares son lumbalgias simples y se deben a todo lo que hay alrededor, la musculatura. Si os fijáis bien, lo que pasa es que aquí no lo tenemos, pero aquí hay como una especie de cuerdecita elástica, esto es un ligamento, ¿de acuerdo?, que sirve para dar estabilidad a la columna. Pues la columna está llena de ligamentos. Este sería el común anterior, el común posterior, que aquí vemos que pasa por aquí, y después hay unos interespinosos y después hay pequeños ligamentos en la articulación. Bueno, todo esto está rodeado de musculatura. ¿Eh? Todo esto está rodeado de musculatura que sirve para dar sustento, como si esto fuera el mástil de un barco, y la musculatura sería como las cuerdas que sustentan esto. Esto, sin musculatura, ¿de acuerdo?, queda a merced de la gravedad y se lesiona. Entonces, la primera causa de dolor, la más frecuente, la que el paciente le preocupa más, normalmente no es una causa que requiera una atención especializada. Requiere una atención médica, pero el médico de atención primaria puede hacerla perfectamente. Y es un dolor sordo que muy bien no sabe cómo empezó, muchas veces después de un esfuerzo, de una sobrecarga, que va un poquito más y que normalmente mejora un poquito con el tratamiento analgésico y con un poquito de reposo. Nunca reposo absoluto. O sea, las lumbalgias nunca requieren estar en reposo en cama. Nunca. Cuando digo nunca, es nunca. ¿Vale? Prefiero que el paciente camine a que esté en cama. Y si no puede caminar porque le duele, nos ponemos una faja lumbar. ¿Vale? Que la he visto aquí, de verdad, que me he traído. ¿Vale? Esta es mía, es propia. Yo padezco de dolor de espalda y le voy a enseñar a los pacientes pues cómo lo tratamos. ¿Vale? Es una faja. Cuando tengo sobrecargada la columna, pues me la pongo de forma intermitente. Habréis escuchado, no, las fajas son malas porque debilitan la musculatura. Bueno, eso son fajas muy rígidas, esta por ejemplo lo es. Pero si se pone de forma intermitente, no va a debilitar ningún tipo de musculatura. ¿Vale? Esa sería, digamos, la de esta. Yo quería decirte una cosa. Yo si tengo que hacer un esfuerzo de coger algún peso o algo, yo la tengo y me la pongo. Perfecto. Yo me cubro en salud. Perfecto. Claro, sí. Y una recomendación que le doy a los que nos estén oyendo es que si padecen lumbalgias de forma crónica, es decir, aquella que dura más de 3 meses o se repite y se repite y se repite, para tareas cotidianas que saben que le van a despertar el dolor, se la pongan. Yo, por ejemplo, a mis pacientes le digo, cuando usted vaya a cocinar, que va a estar media hora, 1 hora de pie, quieto en el mismo sitio, eso sobrecarga mucho las lumbares. Se pone usted la faja y cocina con eso. ¿Por qué? Porque eso no me va a debilitar la musculatura, si yo después compenso. ¿Cómo evito estas lumbalgias mecánicas o estas lumbalgias simples? Pues con ejercicio físico y bajando el core, ¿vale? Que después lo vamos a ver. Y además voy a proponer a los oyentes un reto. ¡Ay! Bueno, te voy a asustar. No me pasa nada. Me cree que se venía totalmente. Voy a proponer a los oyentes un reto que va a durar 1 mes y en el mes siguiente, si queréis, me mandáis lo que hayáis hecho, ¿vale? Bueno, pues eso, una de las causas más frecuentes, ¿de acuerdo? La causa que más se escucha, el paciente viene a la consulta muy preocupado para ver si tiene una hernia discal, ¿vale? La famosa hernia discal. ¿De acuerdo? La hernia discal se produce cuando este disco, que es esta esponja, ¿de acuerdo?, sale de su sitio y normalmente se desplaza hacia atrás, hacia el canal. ¿Qué ocurre? Que en el canal está o la médula o las raíces. Por lo tanto, la médula, o sea, lo que es el disco, sale y comprime la raíz. Choca con la raíz, la comprime y le estrecha el espacio porque las raíces salen por estos agujeritos. Fijaros, el agujerito es grande, ¿vale? Cabe un dedo aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero hay veces que si está ocupado ese agujerito por la hernia discal, la raíz se comprime, se estrecha, ¿vale? Y se produce el dolor, ¿no? Claro. El dolor
en una hernia discal normalmente se acompaña de ciática, ¿vale? La famosa ciática. Entonces es un dolor lumbar que se acompaña de ciática. Cuando es muy severa, incluso se pueden ver cómo disminuye la sensibilidad según la raíz que haya ocupado, pues a nivel proximal de la pierna, si es más arriba, o a nivel distal, si es más abajo. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los síntomas de alarma es que una lumbalgia se acompañe de ciática. ¿Un dolor, un lado más que otro o un Normalmente lado? sí. ¿Y por qué? Porque normalmente la hernia discal salen hacia los lados. Hay paracentrales, pero normalmente si salen hacia atrás pueden provocar dolor de espalda, pero normalmente no causan hernia, no causan ciática. ¿Por qué? Porque la ciática se ocurre en el sitio más estrecho, que es el agujerito, por donde sale. ¿Vale? Entonces, normalmente eso. ¿Qué ocurre cuando hay un dolor de origen, o sea, por una hernia discal? Duele cuando yo le echo el peso adelante de la columna. Quiere decir, si yo me quiero tocar los pies o hago cualquier cosa hacia adelante, me da el dolor y me tengo que echar para atrás. Perdón, yo le iba a comentar. Yo estaba ahora unos días, el viernes creo que empecé, que es que al apoyar el pie me daba aquí, aquí así, la parte de abajo, pero parecía que me iba... Desde el glúteo. Sí. Vale, pues después vamos a hablar, porque eso se llama falsa ciática. Y luego, pero los dos pies igual, ¿eh? Y es que me quedaba así, echaba el pasito. No sé a dónde tuve que ir, iba como chiquito de la calzada. Echando el pasito así porque no me atrevía a apoyar bien el pie, porque me daba la sensación, porque ya una vez o dos me he quedado pillada. Bueno, pues eso normalmente se debe a lo que llamamos una falsa ciática y después si queréis lo y vemos. Eso como... Eso normalmente bueno, si ya quedé esto, la falsa ciática, digamos, que también es preocupante, es una ciática, pero no es por ningún problema de espalda. Normalmente es cuando sale el ciático por esta zona de aquí, por estos agujeritos. Y aquí hay un musculito que se llama piramidal, que es uno de los más importantes, pero se puede hacer por otros, ¿vale? Que cuando se contrae o se acorta, en las mujeres se acorta más porque la cadera es un poquito más ancha, o sea, no tenéis la pelvis más ancha, ese músculo está más acortado y presiona el nervio. Entonces, al presionarlo da una ciática, pero le llamamos falsa ciática porque no viene de origen, de columna lumbar. Y eso se trata con estiramientos de cadera, ¿vale? Y se produce en pacientes que pasan mucho tiempo sentados. O sea, que es el mal principal de los que están muchísimas horas sentados en el ordenador, como es el problema de Pepi. Sí. Por ejemplo, o por ejemplo conductores, ¿vale? Muy frecuente porque además van sentados y con las piernas un poquito abiertas en rotación externa. ¿Vale? Cuando se van a poner de pie, tensan eso. ¿Vale? Pues ya hemos explicado dos cositas. ¿Vale? Más cositas. No quiero porque esto, claro, podemos enrollarnos mucho, pero quiero ser las cosas más frecuentes. Otro origen del dolor, las pequeñas articulaciones estas que nadie me pregunta por ellas. Pero esta es la causa más frecuente de dolor en personas mayores. ¿Vale? Seguro que todos nuestros oyentes, ¿vale?, tienen dolor por culpa de esto. Y esto se llaman la apófisis, o sea, digamos la apófisis articulares de la columna. Entonces son pequeñas articulaciones que tiene la columna aquí, ¿de acuerdo? Que nadie me pregunta por ella, todo el mundo viene, ¿qué tengo una hernia discal? Ya, pero tu dolor viene aquí. Este dolor se produce nuevamente por un desgaste de esta articulación, la famosa artrosis, y este normalmente es un dolor que impide al paciente ponerse recto. Esto que te levantas por la mañana rígido y te cuesta ponerte recto, y un dolor que te cuesta ponerte recto normalmente es por esto. Y es un dolor sordo aquí y habitualmente no hay ciática. Cuando está muy engrosada por artrosis sí puede pillar el nervio y dar una ciática. Pero esa ciática prácticamente es continua porque lo que está dañado mientras que la hernia discal sí se absorbe, o sea, hay una fase inflamatoria y después se absorbe. De hecho, las hernias discales no todas hay que operarlas, muchas veces hay que darle tiempo a que se desinflame. En este caso, muchas veces la ciática sí podría ser un componente un poquito más crónico. De todas maneras, la raíz, ya veis, el agujero que tiene, buscaría su lugar, ¿vale? Y con esto digamos las tres causas más frecuentes, ¿vale? Vale. Si queréis podemos entrar en otra, pero si tenéis más preguntas... Por lo que has comentado, por lo que has comentado de estos movimientos bruscos que se hacen por la mañana, que se levanta uno y está como así, de ahí que nos digan los médicos que se hagan en el momento de levantarnos los movimientos lentos, ¿no? Que no se haga todo eso rapidez. Bueno, más que por movimiento, al final la artrosis requiere que se caliente un poquito la articulación, pasa en la rodilla, pasa en las caderas, pasa en la columna. Este dolor, digamos, tiende a ir mejorando
conforme va pasando el día, conforme el paciente va haciendo movimiento. Entonces, ¿qué le recomendamos? Pues que cuando se levante, pues que haga cierto ejercicio de movilidad para ir poniendo, o sea, para ir calentando la columna, ¿vale? Haciendo ciertos ejercicios de calentamiento. No. Estiramientos, vienen perfectos los estiramientos, porque al final lo que hacemos es no perder la movilidad. El estiramiento sería tocarnos los pies. Fíjate lo que hacen las articulaciones. Claro, para poder... Se separan un poquito y no rozan, con lo cual tocarse los pies y después hacia atrás, no es echarse hacia atrás, sino como que voy creciendo, como si yo tirara de esto para intentar que haya la menor presión posible ahí. ¿Vale? Muy bien. Otra causa de dolor, las fracturas vertebrales, que es lo que había comentado. Normalmente, para que haya una fractura vertebral, tiene que haber normalmente osteoporosis o un gran traumatismo, y se produce siempre después de un esfuerzo o de un traumatismo. O sea, un mínimo traumatismo, fractura. El dolor es relacionado con el esfuerzo, habitualmente. Yo no sé cómo ha sido. Yo creo que estaban mis nietos, estábamos en una casa que alquilaron en verano y estaban con una comba y yo creo que fue ahí. Puede ser. Salté a la comba. Saltando la comba, puede ser. Si no estamos muy acostumbrados. Sí, estábamos en Cádiz, en un pueblo de Cádiz, y yo al otro día estaba con un dolor. Y ahora cuando ya se manifestó tanto, yo no quería decir nada para no estropear la fiesta. Y cuando ya yo llegué a Málaga, digo, me tuve que ir a urgencia porque yo estaba que es que en la cama, un dolor horroroso. Totalmente. Usted se ha caído, ¿no? Un dolor muy intenso después de un Y mi yerno es el que dijo, Ana, ¿no será que tu madre que estuvo saltando a la comba? Porque yo no sabía de qué... Pues y de eso hace lo menos 3 años, ¿eh? Que he estado 2 años ahí con el dolor. Pues tenemos un programa que hicimos aquí, ¿verdad?, sobre osteoporosis. Pues te recomiendo que lo veas. Porque... Y osteoporosis no es igual que el otro, el artrosis. No tiene nada que ver. Vale, la osteoporosis, de hecho, normalmente van en contra. Cuando hay mucha artrosis, hay poca osteoporosis y al revés. Eso lo comentamos también en el programa de osteoporosis. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué queréis? No, yo simplemente, Antonia nos pregunta, dice, ¿qué postura me recomienda el doctor para dormir, para cuidar de la columna? Que me duele mucho. Vale. Eso una de las preguntas más frecuentes en la consulta es qué postura adoptar. Dormir, claro. Adoptar. Lo fundamental es que el colchón sea firme. El colchón ha de ser firme, no debe ser duro, pero sí debe ser firme. Y la postura, evidentemente, la que más cómoda le sea al paciente. Yo le recomiendo normalmente dormir de lado con un cojín de lactancia entre las piernas o una almohada bien gorda entre las piernas, ¿vale? Eso va a relajar la musculatura, digamos, de los aductores y va a posicionar un poquito mejor la espalda, siempre y cuando no tengamos una posición muy, muy forzada. Yo creo que esa es la posición más fisiológica y mejor, siempre y cuando el colchón esté firme. Si el colchón no está firme, lo que vamos a hacer es justamente lo contrario. Vamos a dormir durante 8 horas en posición combada. Bueno, Ana, tú la habías seleccionado porque hay muchas preguntas que incidieron en lo mismo. El tema del sobrepeso, ¿cuánto influye? Influye mucho, ya lo has dicho, ha quedado claro. Sobrepeso y sedentarismo, 2 enemigos del dolor de espalda. O sea, siempre que se asocien sobrepeso y sedentarismo, va a doler la espalda. O sea, no hay ninguna manera de quitar eso. De hecho, las personas que más padecen dolor de espalda, yo siempre lo digo en la consulta, aunque parezca que son los trabajadores de la obra, que también quien más se desgasta la espalda son personas, taxistas, camioneros, vemos totalmente desgastada esa columna. Y hay sí. una pregunta de relacionado a lo que has comentado. Sedentarismo, ¿no? Andar y demás, sobrepeso. Entonces, hay estas personas que, bueno, tiene que haber que tienen problemas y que lo que le viene bien para la espalda le viene mal porque a lo mejor no pueden andar porque tienen problemas, dolor en los pies y demás. ¿Qué otra actividad o qué otra cosa podrían hacer? A ver, siempre yo a mis niños, por ejemplo, digo no puedo es una palabrota, ¿vale? Y mis niños han dejado de decir no puedo. Muy impedido, conozco muy poquitos pacientes que no puedan andar. Evidentemente, salvo la alteración neurológica y todo eso, ¿vale? Pero tener un problema de pies, dolor de pies, aún así, tenemos calzados especiales que podrían hacer que mejorase un poquito. Entonces,
lo que se pueda andar, evidentemente, andar un poquito, ¿vale? Andar no de cualquier modo, ¿vale? Voy a pasar ya a dar una serie de recomendaciones. Yo recomiendo intentar andar entre 30 y 60 minutos diarios todos los días, 30 a 60 minutos diarios, y de una forma erguida. No vale andar de cualquier manera. Cuando estamos andando de forma erguida, ¿de acuerdo? Estamos activando la musculatura. Si yo voy andando de cualquier manera y vencido totalmente, puedo sobrecargar la espalda, pero si lo hago de forma erguida, y de forma erguida es como cuando nos están midiendo, es decir, alineo, hay un truco que es alinear lo que son las orejas con los hombros y con las caderas, y de forma muy erguida, mirada al frente y mentón plano, ¿vale? O sea, por ejemplo, esa imagen que tenemos. Correcto, ahí he traído una imagen y ahí lo vemos, ¿de acuerdo? Es una posición erguida, ni echado hacia adelante ni echado hacia atrás. Los hombros no hace falta que vayan hacia arriba, simplemente rectos y que caigan un poquito en rotación externa, un poquito hacia atrás. Esa es la forma. Y a buen ritmo, nada de ir despacio, porque cuando vamos despacio lo que vamos es yéndonos hacia adelante. En este caso, observo que como si tuviera movimiento también de los brazos. Hay Correcto. mucha gente mayor que la ves con las manos atrás, no lo debían de hacer nunca, ¿verdad? Yo prefiero que braceen, claro que sí. El braceo lo que hace es compensar, digamos, al paso, y eso es algo natural. Llevar las manos atrás al final lo que hace es desplazar el centro de gravedad hacia adelante. Claro. Entonces yo no lo recomiendo. Otra cosa que recomiendo muchas veces es utilizar, si hay un sobrepeso importante, si hay problemas de pie, problemas de rodillas, asociar el paseo a unos bastones de marcha, de senderismo. Porque esto me va a descargar completamente y además me va a hacer que vaya, digamos, ejercitando también los brazos. Y unos bastones de marcha y senderismo son ideales porque me va a restar sobrecarga tanto a nivel lumbar como a nivel de las caderas como a nivel de las rodillas. Yo le iba a hacer una pregunta. Yo cuando llevo un rato yo andando, poquito, me entra un dolor aquí que me quema. Eso me tengo que pararme y hacer así y estirarme y ya me pasa un poco. Muy bien. Pues parecido a eso, ¿vale? Si es el dolor, pero no tiene falta de fuerza, ¿no? No. Es un dolor. No. Vale. Eso puede estar detrás de lo que llamamos una espondilolistesis, ¿vale? Y este nombre tan raro que es tan feo. Muchas veces se produce o bien una pequeña fracturita en esta zona de aquí, en el istmo, ¿vale? En la zona del istmo, o bien un desplazamiento de estas articulaciones. Y lo que hace es que la columna va hacia adelante conforme va andando. Entonces, como usted dice, cuando va andando, ¿de acuerdo? O cuando está mucho tiempo de pie, no lo tolera porque poco a poco una vértebra se va desplazando contra otra, ¿de acuerdo? Y eso puede ser un problema importante. Eso puede ser un problema que en ese caso habíamos dicho que no requiere una valoración. Esto sí requiere una valoración por parte de traumatología. ¿Qué ayuda a esto? Compensar con musculatura. Al final una musculatura es una faja lumbar que sujeta eso. Va a hacer que el desplazamiento de las vértebras no sea por lo menos tan inmediato. Si ese síntoma que usted refiere aparece a las 2 horas de caminar, no me parece preocupante, pero si aparece en 10 minutos, sí, porque le está limitando la vida. Entonces, en ese caso... Incluso si me pongo a hacer de comer, que está ahí, o fregando los platos, que estoy así fija, me pasa también. Totalmente, eso es lo que digo, mantener la misma posición, y eso se debe a eso, a lo que llamamos una espondilolistesis, que es un desplazamiento de una vértebra contra otra, por falta de musculatura, pero también por un problema aquí. Entonces, pero vamos, que es un dolor que quema, aquí debajo, claro. Que hasta me hicieron ya hace tiempo a ver si era algo de la vesícula, porque como es un dolor aquí tan reflejado... No, eso es porque viene de arriba, de la zona, digamos, de la charnela torácica que ya llamamos, T11, T12, podría dar ese síntoma. Ya le digo, ¿qué es lo que yo haría? Primero, cuando eso me pase, para hacer de comer o estar mucho tiempo de pie en la misma posición, ponerme una faja. Cuando voy andando de forma muy erguida, activando la musculatura, eso me va a permitir más metros. Y si a pesar de tener una buena musculatura, utilizar faja, utilizar analgésicos, ese dolor sigue, hay que estudiarlo porque podría ser un problema estructural. Y son de las pocas veces que nosotros tenemos que actuar. Aprovecho esto para hablar también de lo que llamamos la estenosis de canal. Es un problema parecido, ¿de acuerdo? Pero es porque el canal se estrecha. Este canal se puede estrechar bien porque se desplazan las vértebras o bien porque empiezan a crecer tanto, digamos, el disco
o la articulación estas pequeñitas que hablábamos antes, que vayan estrechando lo que son los nervios y la médula. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues lo que llamamos una claudicación neurógena, que es un nombre raro, pero lo voy a explicar. Es el paciente va andando, pero llega un momento en que se va quedando sin fuerza o le entra un dolor muy grande en las piernas, normalmente en las dos, y se tiene que parar. También me ha pasado. Claro. Se sienta, mejora, se levanta y sigue andando. Se sienta, mejora, sigue andando. ¿De acuerdo? Lo mismo, esto cuando son los trayectos muy, muy grandes, el paciente no le damos mucha importancia, pero cuando los trayectos son muy pequeñitos, pues ya sí que le damos importancia. Aquí voy a nombrar un caso personal y le mando un saludo a mi padre, que es el principal oyente de la radio. Él tuvo un problema de estenosis canal. ¿Cómo nos dimos cuenta los familiares? Pues mi padre salía con su perrita todos los días a la sierra y se pegaba 2 horas andando, 3 horas andando. ¿Qué ocurre? Que poco a poco esas 3 horas andando, 2 horas andando fueron 1 hora y después 3/4 hora. Nació mi niña, íbamos paseando y cada cierto tiempo en el paseo marítimo tenía que pararse con el carrito, se echaba un poquito adelante y seguía. Eso es un signo casi inequívoco de una estenosis de canal. Estenosis de canal quiere decir estrechamiento del agujero por donde pasa la vértebra. Pues a mí me pasa, ¿eh? Pues eso también debe ser valorado en traumatología. Eso estamos hablando de otra bandera roja. Los anglosajones dicen red flag. Entonces, un dolor que se incrementa andando y que le hace parar al paciente, eso hay que valorarlo. Yo me paro, me ha pasado, a lo mejor he subido a la cuesta del materno y digo, no, esto es porque llevo 2 o 3 días que yo no ando. Me ha entrado un dolor aquí, como en la cadera, aquí, así, y me he tenido que parar, y ya un ratillo me paro, sigo andando y ya parece que eso me ha pasado. Eso se llama claudicación neurógena. Y junto con lo otro, pues nada, tenemos aquí una red flag. Una red flag. Una bandera roja. Está perfecta. Una bandera roja. ¿Y eso qué tengo que hacer? Indicativos, ¿no? Eso a través del médico cabecera, explicarle y él va a identificar. Normalmente lo mandan antes a rehabilitación, ¿vale? Ellos identifican porque no identifican, digamos, el problema y proponen un tratamiento previo a una cirugía. Mire, la cirugía, para esos casos, lo que hace es poner una barra con tornillos. Eso, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que esto hace un poco el efecto de una musculatura que sujeta eso. Entonces, el programa rehabilitador previo a la cirugía es tremendamente efectivo. Entonces, antes de someterse a una cirugía, pasar por rehabilitación, salvo que estuviera muy limitada, que no vamos a dar tiempo a la rehabilitación, pero me dice que eso lleva ya mucho tiempo. Sí. Entonces, tratamiento, empezar con rehabilitación. Hay veces que ese dolor se trata con infiltraciones, ¿de acuerdo? A nivel de la columna también tenemos las infiltraciones, que también me he traído yo aquí, ¿vale? ¿Nos las cuentas ahora? Que vamos con los indicativos. ¿Me importas tú? Un programa para las personas mayores de Andalucía que suena en Onda Local de Andalucía. Seguimos en Onda Local de Andalucía, gracias de verdad a tanta gente. Yo sabía que iba a pasar esto, Pepi, que hoy nos íbamos a quedar con un montón de cosas que no le íbamos a preguntar, porque como muy bien está explicando Juanma, hay que explicar mucho sobre eso. Claro. Y que la gente se vuelve loca, ¿no? Pum, pum, pum. Y la verdad es que yo me quedo sorprendido cada vez que viene aquí y trae Juanma esa jeringuilla que es habitual, ¿no? En la columna más larga, sí. El de la rodilla fue un poquito más corta, pero la columna, como la tenemos más profunda, tenemos que utilizar una más grande. Y en la columna tenemos que utilizar, tenemos que guiarnos por rayo. O por rayo o por ecografía. Yo lo hago por ecografía. Si queréis hablamos un poco del tratamiento general de la lumbalgia. Sí. Normalmente siempre, lo que hemos dicho, recomendaciones. Cuidar la postura, ¿vale? Cuando estemos sentados de una forma erguida, vamos a poner también una imagen. Y el principio que hablábamos para andar, lo mismo para sentarse. Espalda erguida, ¿de acuerdo? Espalda erguida. Es complicado. Oreja, hombro y cadera, más o menos en la misma nivel. ¿Qué ocurre? Que los que pasamos muchas horas sentados, esto se fatiga la musculatura y es imposible mantener una buena postura todo el rato. Claro. ¿Qué recomiendo? Utilizar cualquier excusa para levantarse y cambiar de postura. Es decir, yo, por ejemplo, alejé la impresora y imprimo el informe y me voy a por el informe. O
voy y hablo personalmente con mis compañeros en vez de mandarle la nota interna. O me levanto más veces de la cuenta a explorar al paciente. ¿Qué ocurre? Voy, digamos, metiendo pequeñas variaciones de la postura durante mi actividad laboral. Eso le animo a hacerlo a todo el mundo, porque cada vez los trabajos son más sedentarios, cada vez hay más trabajos de oficina, ¿vale? Lo primero es eso, la postura. Postura, ejercicio, ¿de acuerdo? Ejercicio que para nuestras personas que nos están escuchando, caminar de forma erguida, con la posición que hemos dicho, vale, ¿vale? ¿Se puede hacer más cosas? Sí, pero eso vale. Estamos escuchando un montón de mensajes, para mí, contradictorios, en los cuales se está diciendo que el andar no es suficiente para las personas mayores, que hay que meter peso, que hay que meter... Yo, desde mi punto de vista y según mi criterio, recomiendo a todas las personas mayores andar. Y andar de forma erguida, que ya estamos activando la musculatura abdominal, que es fundamental para el dolor de espalda, y la musculatura lumbar. Así también los hombros y todo eso. Cuidar la postura. Y había también ejercicios para hacer. Sí. Sí. A ver, pues venga, vayan tomando ustedes buena nota, que si no... Eso es. Mire, he traído, yo le voy a proponer aquí a nuestro oyente un reto. Quiero proponerle un reto y una rutina de un mes. Si esto no le funciona, si ustedes el mes que viene no están mejor de su dolor de espalda, pues no vengo más. No, porque ¿para qué voy a estar aquí hablando? No. Yo les aseguro que manteniendo una rutina como las que les voy a proponer, ¿vale? Van a mejorar 100% seguro el dolor de espalda. No sé si se van a curar, pero mejorar seguro. Y en este caso, esos ejercicios que hemos visto primero, ¿hay que repetirlo muchas veces o nada más que una vez? Voy a explicar un poquito. Yo recomiendo a digamos, a nuestros pacientes hacer pequeños ejercicios de movilización siempre y cuando no haya dolor. O sea, ningún ejercicio tiene que hacerse con dolor. Todos los ejercicios deben hacerse en el rango de no dolor. O sea, partiendo de este principio básico, hacer cualquier ejercicio es seguro. Es decir, el paciente es la mejor persona para ver qué ejercicio le está haciendo daño. Entonces, yo le propongo 3 ejercicios facilísimos para hacer todos los días, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tengan una lumbalgia, ¿vale? Bueno, mejor prevenir, es decir, si no tenemos la lumbalgia, mejor. Con lumbalgia es más complicado, con lo cual, cuando tenemos lumbalgia y estamos sufriendo en ese momento una lumbalgia, caminar y asociamos la faja. Pero para prevenir el dolor de espalda y la lumbalgia, en primer lugar, un ejercicio que llamamos tocar suelo, tocar cielo, ¿de acuerdo? Y esto lo repetimos 10 veces. Yo toco el suelo, puedo doblar las piernas lo que quiera, tengo que estar pendiente de que mi espalda esté recta, ¿vale? Incluso en ese dibujo yo doblaría más las piernas, ¿vale? Doblen las piernas lo que necesiten para llegar al suelo, ¿vale? Y después nos estiramos e intentamos tocar el cielo. Cuanto más alto, mejor. Ese ejercicio de estiramiento va a hacer que las pequeñas articulaciones que yo les decía y que el disco gane altura. Es decir, nosotros aquí lo que vamos es intentando ganar altura. Todo lo que sea ganar altura, estamos haciéndole un favor a nuestra columna, ¿vale? Ese sería el primer ejercicio. Yo les recomiendo hacerlo diariamente, 10 veces, ¿vale? 10 repeticiones, 3 veces. ¿Vale? A ver, segundo. Ven. A ver. Extensiones de glúteos de pie. Esto se puede hacer cogido a una silla, cogido a una encimera, ¿de acuerdo? Y esto lo hacemos todos los días también. 10 por 3, quiere decir 3 veces, 10 repeticiones. Y no movemos el tronco, ponemos el tronco ni muy para atrás ni más para adelante, sino en forma neutra, y lo que hacemos es, con una pierna, llevarla hacia atrás. Lo mismo, dentro del rango de dolor, no hace falta tener dolor, con una pierna y después con otra, ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer es ayudarnos a potenciar los glúteos, que son extensores de cadera, y lo que va a hacer es estabilizar la pelvis. Muchas veces vamos a potenciar la musculatura, tanto de abdominal como lumbar, se nos olvidan los glúteos. ¿Qué ocurre? Que ya empezamos con unos glúteos débiles, lo que hace es que la pelvis rote se adelanta hacia adelante. Entonces ya la espalda tiene que ir muy, muy forzada. Ponemos la pelvis en su sitio con unos buenos glúteos y la columna es más fácil tenerla recta, ¿vale? Siguiente ejercicio. Esto es un elástico, ¿vale? Esto se compra en Decathlon, si no en el Lidl, vale baratísimo, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos
muy sencillo, ¿vale? Esto es lo que va a ir sobre todo a la musculatura de la zona superior de la espalda. Y lo que voy es, no estirando hacia atrás, sino alejar mis brazos como si estirara este chicle, ¿vale? Lo mismo, 3 por 10, ¿vale? Esto va a hacer que corrija la postura de los hombros y mi postura. Fijaros que los 3 ejercicios que he dicho van enfocados a corregir la postura. Estos 3 ejercicios, 3 series de 10 repeticiones diarias y asociar un paseo de 30-60 minutos diarios de forma erguida, le aseguro que mejorará el dolor de espalda. De hecho, le curará el dolor de espalda. Importante, quien no pueda 30-60 minutos seguidos, lo entiendo perfectamente. O ir haciéndolo en varias sesiones, ¿no? Por ejemplo. Exacto, ¿vale? No vale decir no puedo. Si hay dolor también. No, si hay dolor. Si hay dolor, no. Ni andar, ni deporte. Si hay dolor, ando lo que me permita el dolor. Vale. Masajitos, ¿no? Eso sí. Exacto, eso es otra cosa. Yo soy. Me encanta el masaje, no solamente lo debe dar evidentemente mucho, no quiero yo ponerme en contra de los fisioterapeutas, pero evidentemente mucho más específico, profesional el fisioterapeuta. Pero un masaje, el término masajear viene de amasar, ¿de acuerdo? Es tocar la musculatura, ¿de acuerdo? Eso lo podemos hacer entre nosotros. Es decir, mi pareja, mis hijos, un masaje con una crema antiinflamatoria o un masaje con un aceite, lo que va a hacer es que moviliza un poquito la musculatura y tiende a relajarse. El efecto masaje en la musculatura siempre tiende a relajar. Entonces, si hay alguna contractura, espasmo, lo que sea, o una sobrecarga, tiende a relajarla, ¿vale? Evidentemente sin apretar ni nada de eso, no somos fisio ningún. Nada. Aquí sin no hay apretar, ¿no? No, aquí no hay que jugarse fisio, para eso están nuestros compañeros, los fisioterapeutas, que hacen un trabajo fundamental y importantísimo. Pero para el día a día, con nuestras parejas, venga, pues le echo un aceitito como el que se echa una crema de la playa. Y con eso, muchísimo mejor. Bueno, la verdad es que vuelvo a reiterar y a pedirles disculpas. Sé que se nos va el tiempo, que se nos va el tiempo, bueno. Pero claro, ese número de teléfono, el 656-6085-14, ha recibido tantas cosas que evidentemente no nos va a dar cabida. Lo vamos a dejar para otro programa. Así que tranquilo, que en su momento te dan cumplida las puertas. Pero sí quiero, pero muy brevemente, porque hay una buena amiga que de aquí, que vive en Granada, se ha desplazado a Buenos Aires, Argentina, porque ella padece de la columna y también de varios sitios, y yo desconocía, de verdad, sé que tiene familia ahí, yo creía que iba a ver a la familia, no ha ido a que le hicieran neuroproloterapia. Antes lo hablábamos antes de empezar el programa. ¿Hay en Andalucía personas que hagan eso? Bueno, como te comentaba, yo desconozco quién lo hace. Seguramente si se mete en internet haya mucha gente que lo haga. Esa técnica lo que consiste es infiltrar, digamos, un azúcar, que es la dextrosa, en nervios muy periféricos, en terminaciones nerviosas muy periféricas. Yo desconozco un poco esa técnica porque nosotros no la utilizamos, no es una cosa que, digamos, tenga un aval científico amplio, aunque sí que es cierto que sé de primera mano que hay personas que mejoran mucho con eso. Pero yo no le puedo decir, o no lo puedo ni recomendar ni desaconsejar. Claro. Sí que es cierto que hay muchas personas que mejoran y si algo le mejora, que lo haga, siempre y cuando no le falle. Es como la acupuntura, hay personas que le mejora la acupuntura, yo no entiendo sus principios, no es mi especialidad, pero sé que daño no hace. Seguro que se nos van a quedar muchas cosas, pero el tiempo apremia. Les queremos ofrecer, nos hubiera gustado dedicarles más tiempo, pero la próxima semana sí lo vamos a hacer con gente del Ayuntamiento que va a venir a hablar de la 30 Semana del Mayor, que empieza, pues creo que es el lunes siguiente o el martes siguiente. Ahí van a ver mucha gente, pero lo hablaremos la semana que viene. Pero ahora sí queremos, a ver si es posible, ofrecerle unas imágenes. Estamos en mayo, las cruces de mayo, y teníamos que haber estado, pero como aquí el jurado dice que va un día, que va otro, y luego no se aclaran ni ellos mismos, pero gracias a Paqui, que nos grabó un vídeo, podemos disfrutar de las imágenes de la Cruz de Mayo de Doctor Marañón. A ver, que ahí la están viendo ustedes. Y no sé, Paqui, ¿en qué os habéis pasado este año?
Cuéntanos. Pues mira, verá, como la Cruz de Mayo se ha hecho ya de tantísimas cosas. A mí las Cruces de Mayo supuestamente me dicen, verá, son flores, ¿no? Porque sí. En todas partes. Pero claro, se ponen un día y al otro día se desmontan. Ahí va. El año pasado la hicimos de jazmines, que nos hinchamos de hacer jazmines, que se hicieron birnagas y todas las cosas, pero entonces estaba yo a ver cómo la hago, cómo no la hago. Pero de pronto se me ocurrió una idea. Porque nosotros tuvimos un taller de Pérez Estrada, entonces pues lo he dedicado a un collage. Un collage. Y dedicado todo a Málaga. Resulta que yo digo y hago la cruz por spam, de lo mismo que hago las casitas del Belén, y como compré 2 planchas, digo, y esta plancha que me queda aquí, pues ahora hago una jávega, donde la cruz está metida en la jávega, dedicado a Málaga enterito. Y eran fotos de Málaga antiguas, que venían en el periódico Sur, que en mi casa se ha comprado siempre el periódico. Yo tengo ahí la mía chica que era periodista, y además que en mi casa se compraba el periódico en papel. Mi suegro se venía a mi casa, se leía el periódico y se tomaba su vinillo. Eso de siempre. Ya después, cuando lo quitaron, mi marido lo tiene en el ordenador, porque es lo que hay. Pero está dedicado, pues, a Málaga. Es un collage. Sí, la verdad que es muy bonita. Bueno, esperemos que el viernes que dan los premios se acuerden y se den algo, ¿no? Por cierto... Es que el año pasado nos dieron el primer premio. O sea, ¿se arregló el tema de la limpieza? Pues todavía no. Porque es que resulta que la limpiadora que teníamos, es que incluso a la pobre mujer se le han perdido las llaves. Ahora tenemos que abrirle. Porque está esperando una casa, no me han dado mi casa. Cuando me den mi casa me he mudado mucho, he perdido las llaves. Esto es como siempre. Como siempre. Bueno, pero no pasa nada, venga, yo te abro la puerta y dime cuándo vas a venir. Bueno, esperemos que pronto se arregle y se solucione todo de una vez. Sí, eso esperamos. Yo no sé, Juanma, nos quedan prácticamente 2 minutos y quiero que seas tú el que digas, porque hay tantas cosas que decir de esto y hemos intentado hoy explicar lo más fácil y lo más sencillo, pero hay cosas mucho más complejas. Bueno, yo creo que hemos dado un repaso dentro del tiempo que tenemos, hemos dado un repaso importante. Yo lo que quiero que los oyentes se vayan con una idea clara de qué dolor de espalda es preocupante, qué dolor de espalda no preocupa tanto, aunque se padece, y después quiero animar a los pacientes o a los oyentes a que el dolor de espalda tiene mucho que ver con nuestros hábitos de vida. Quiero animarlos a que se cuiden la espalda, se preocupen por su espalda, que sean conscientes de que tienen que cuidar la espalda, que solamente hay una y le va a acompañar el resto de su vida. Le he propuesto el reto de los ejercicios, le he propuesto un cambio de postura. Al final, cuando cambiamos la postura, cambiamos también nuestra actitud. Una actitud más tersa, más esbelta, es también una actitud más positiva, que también influye mucho en el dolor de espalda. Y bueno, prueben a hacer el reto, los ejercicios todos los días. Les recomiendo que se levanten por la mañana, tomen un gran vaso de agua, calienten un poquito, hagan los ejercicios y después desayunen, y háganlo diariamente. Después busquen el hueco para salir a dar un paseo sin preocupaciones, de forma erguida. Si quieren hacerlo con bastones, mejor, con bastones de senderismo, mejor, si no sin bastones. Y me cuentan el mes que viene. Pues la verdad es que vamos justo. 656 60 85 14. Contadnos cómo os ha ido el reto dentro de un mes, cuando nos volvamos a encontrar aquí, pues que se lo podamos comentar a Juanma, y si hay algún testimonio de voz, mejor. Gracias, Juanma, gracias, Paqui, gracias, Ana. Gracias, estar aquí con vosotros. Gracias a todos. Muy bien. Encantada de haber estado aquí. Volvemos la semana que viene. Nos vemos hasta la semana que viene. Y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú, no hay un sustituto a ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.
llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú.